I know I, my God's talking right, said it would ride on a wind and tide. Bueno, esto es Grilly Show y hoy voy a aprender junto a ustedes, aunque no escucho a nadie. Quiero empezar, acá no hay donde empezar, porque estoy yo solo, no tengo a quien me escuche, pero quiero acordarme y hoy capaz que me ayude esta cámara, porque quizás mañana no me acuerde de lo que hoy soñé o de lo que mañana haré. Quería enfatizar y recordar algo que la última vez pensé, y sabes cómo lo llegué a pensar, porque me parece que hay un método más fácil de poder llegar al pensamiento que no es el colectivo. Y como te lo digo, es que vos podés pensar en un sueño. Yo sí. Yo puedo pensar y no pienso en matemáticas o en lo que tengo que hacer un martes en la facultad. Yo pienso en el terreno, en lo que veo, y luego el pensamiento ¿en qué se transforma? En recuerdos. ¿Y por qué podemos tener recuerdos de un pensamiento dentro de un sueño? Que el sueño es la mente colectiva. Vamos a reconectar entonces en la primera etapa, el sueño. No te voy a explicar cómo vos podés pensar, sino que si no podés pensar es porque hay algo en tu entorno cuando vos estás despierto. O sea, o te controlan o no tuviste que tomar las pastillas del día del martes. Mira, pensamientos. Yo la verdad que siento que más de una vida, más de todas las vidas, tengo ojos en todas partes. Hay un grizzly chileno, hay un grizzly brasilero, y no una persona cualquiera en Brasil y en Chile. Una persona que posiblemente haya estado muerta. Yo recuerdo al Chile de 1900 y al Brasil de 2001. ¿Cómo puede ser eso posible? Yo pienso. Entonces, en un pensamiento nos formamos una teoría. Pero en los sueños no te permite el término teoría. Directamente es replantear lo que estás viendo y en algún momento el color se suma a la expectativa. Luego cuando te despertás no es una sensación, es pasar y decir acá todo derecho y a la derecha y llego. Es un recuerdo, no es un pensamiento. Es ese ejemplo. Yo si me acuerdo voy caminando y me acuerdo de algo, puedo llegar a un lugar donde nunca estuve en mi presencia, en mi presente, pero me conozco todo, me ha pasado muchas veces y a mí me encanta, siempre busco. Cuando voy con el auto, voy en colectivo, siempre encuentro muchas cosas que son recordadas y no tengo rastas. O soy viejo. O atravieso las paredes y sé lo que hay en esa casa. Son cosas que cualquiera desearía, pero podríamos decir que no es un poder, sino que es el conocimiento y la fracción. Nosotros logramos lo que queremos y un chorro, aunque quiera saber si se mete a esta casa hay cosas de valor, no funciona así. Las cosas están para hacerse como fue recalcado. Las matemáticas son básicas. X igual a lo que te dicen. Todo está escrito. Lo que no está escrito es lo que hay acá adentro. Están los dibujos del músculo cerebral. Están los dibujos del sistema nervioso. Pero no están los dibujos de los recuerdos. Y no hablo de los recuerdos de un boludo como yo o un boludo como cualquiera. Los recuerdos almacenados. Nosotros vivimos almacenando. La energía no es simplemente un activo que genera el movimiento de una máquina o genera la circulación de la sangre. Es simplemente una onda. La energía es eso. La energía son ondas.
podemos considerar que todo es energía, todo son ondas. Eso explicó Tesla. Tesla está muerto, obviamente. Y obviamente, porque en esta fecha no existe. Pero cuando existió, el muchacho nos explicó, y lo único que retuvo a Tesla fue que no pudo ver lo que hoy en día nos callan. ¿Y cómo pueden callar? Pues en muchas partes puede ser por la medicina moderna. O, en simples casos, la cabeza lleva a probar cosas nuevas. La gente nos incita a probar cosas nuevas. Y las cosas nuevas, yo cuando empecé, digámosle, de joven te decían probar cosas nuevas. O ves en la tele, la mejor frase, probar cosas nuevas. Yo no lo veía como fumar, tomar, salir, etcétera. Yo lo tomé como ya de la manera que lo veía, cosas nuevas es encontrar lo que estaba en la cabeza en el exterior. Como una misión, un volver a casa aunque estoy durmiendo bajo mi techo. Y ya iba a encontrar, muchas veces he estado muy lúcido en un sueño y he visto demasiadas cosas que tienen un punto en el que no es que no te gustan, pero las sensaciones que te da el cuerpo no son inexplicables, pero sí las podés sentir vos. No es miedo ni desesperación, es saber que te estás profundizando en lo que ya tuviste alguna vez, ya experimentaste. Los sueños son recuerdos, como ya dijimos. Vos cuando te morís, dependiendo de la manera que morís en el sueño, no solo te levantás asustado, sino que la sensación, si te morís cayendo, es de vértigo. Si te morís atravesado de una manera más brutal, algo más que sea de persona a persona, te levantás agitado y muchas veces se levantan desconcentrados pensando que es como levantarse y sentir que automáticamente te tenés que defender. Hay mucha gente que le pasa eso, a mí no, pero muchas veces he estado en actividad, en sueños en los que me empujan o vuelo y termino cayendo del sueño y volviendo a la hora que me corresponde, volviendo a pensar, y muchas veces no te acordás de lo que sucedía y tenés todo el día para pensarlo, y lo que pasa es que el día está planeado para olvidar. Quizás nosotros estamos en este plano con la terminación, con el... ¿cómo se llama? Estamos en este plano con el fin de recordar. Pero hay recuerdos que son necesarios para otras personas. Somos semillitas de recuerdos que en algún momento va a crecer un durazno, el cual va a ser necesario como producto a ciertos compradores o a cierta gente, a gente que le gusta los mangos. Un manzano, desaparece el manzano porque hay alguien que quiere el manzano. A las referencias que voy, hay mucha gente muy inteligente, gente que comprende campos de la cinética, campos de electromagnetismo, campos de la física, campos de las dimensiones. Y esa gente enfrente nuestro ha sido eliminada, ha sido dispersa, y yo le podría dar un vistazo a que a mí eso no me va a pasar porque es irreal, y en el país en el que nací no va a ser tan levantada la opinión que voy a dar al público o la experiencia. Tener en cuenta en que la experiencia en todas las épocas, porque a Tesla, a Einstein y a muchos filósofos nunca leyeron. Tienes que tener en cuenta que el libro empezó a ser escrito por alguien, y esa persona, para escribirlo como nosotros hoy, tiene que pensar. Antes el pensamiento no era más que
¿cómo se dice? Lo cotidiano. Antes el pensamiento era ver la persona que está al lado y lo que hace y pensar y de ahí accionar. En las épocas de la revolución industrial lo que se veía era gente que trabajaba y en un momento a otro del pensamiento a que el trabajo humano era todo lo que consideraban correcto y no era malo la explotación y la manera en la que laburaban, pero una vez que se instalaron con la revolución industrial se hizo ver el pensamiento y ahí se dio más enfoque en el que el hombre tiene el poder de controlar la máquina y antes la máquina era el hombre y en eso llegamos a que nosotros como máquinas somos controlados y no controlados como una máquina cualquiera, porque nosotros somos autosuficientes, autónomos y nos desvariamos en muchos lugares, pues siempre menciono el libre albedrío, pero ¿qué es? Tiene significado, pero el libre albedrío es una palabra insertada en la cabeza para tener otro enfoque de un lado malo, pero igualmente es un enfoque. Todo lo que a vos te digan, todo lo que vos escuches, todo lo que quieran que vos escuches, la tele, lo que sea, es para un engaño. Vos, si querés hacerte, pues yo soy pero disfruto. Puedo ver la tele, puedo usar el celu, puedo ver videos. Podés llenarte, podré pensar, poder decir boludeces con cualquier cosa que me cruce en un video, pero yo soy consciente de que todo lo que yo me cruce, que no sea sin un aparato y que no sea de una sociedad establecida, que eso se ve en la gente más grande, que en una sociedad establecida, ¿cómo crees que sería que alguien madura? No es madurar, es llenarte de complejos en la cabeza. ¿Y qué es complejo? Complejo lo puede decir algo muy complejo. Esto es complejo, hago esto, es muy complejo para mí. La complejitud. Entonces, la cabeza es llenada de estupideces, la cabeza tiene para años. Se nos clasifica como que 100 años, con ayuda de la medicina, podríamos tener posibilidad de vivir, pero ¿quién quiere vivir dopado? ¿Quién quiere vivir sentado sin pararse? Pagar por algo que constituyen como cuidado. ¿Por qué en términos de cuidado no existe lo que es familia, un apoyo? Todo se mueve en base a que la plata nos controla. Y en nuestras caras nos dicen que la plata nos controla. La plata controla al hombre. Y no vamos a dar el ejemplo de que el que creó la plata, el que hace la plata, el que tiene más plata, controla. No es así, la verdad. Es una estupidez engendrada por gente pobre, gente que no entiende que puedes ser pobre y ser pobre es disfrutar de lo que no tenés y ser millonario es disfrutar de lo que tenés. Vos te podés morir pobre, podrás haber sido muy malo y lo que sea, pero no fuiste parte de este mundo. Aunque hayas tocado un billete, fuiste pobre, no sos parte de la lista que no va a pertenecer al liberamiento. Tampoco te o sea, millonario, el que tiene el pensamiento del control con el poder, no es que no va a tener esa oportunidad, pero tienes que tener en cuenta que por ser pobre no es malo que mueras, que vivas, lo que sea que tengas que vivir. Todo redondea en los pasos que no son la Biblia, es cuestión de uno mismo. Si vos fuiste al mundo, te mandaron al mundo siendo pobre, ¿qué significado tiene que tengan que mandarte siendo rico? Vos no podés pedir o muchas veces llorar porque naciste pobre. Si te pusieron de una manera es porque tenés que ser otra. Y si no pudiste esa manera, una vez ido, se te perdonará, porque si no pudiste es porque te subestimaron.
Entonces, a lo que ellos creen, lo que ellos crearon, es una construcción social. Yo en un punto, básicamente en el punto más joven, es el mejor momento de recordar y pensar, plantificar, que nosotros con la mente llena de su capacidad de pensar, tenemos posibilidades en todo, tanto recreamiento, tanto pensamiento, y lo que tiene la mente es que sos libre, podés pensar lo que vos quieras. Por eso mismo el tema de influencia en la cabeza de otros es muy demostrado, es lo típico que dicen que te muestran lo que no quieren que veas. Todo el tiempo te muestran lo que no quieren que vos veas, por el simple hecho de que es más fácil mostrarlo y que se vea como una mentira creíble antes que no se muestre y sea algo más sensacional, algo más de sensaciones de miedo directamente, sin influir en mirarlo antes de tener la sensación, de mirar antes de la experiencia. A lo lo mismo que ver cómo hacerlo y después hacerlo. Es eso, el crear entonces. Yo creo que en base a la acción hay un avance. Yo no digo que tenga demasiadas acciones hechas o todo, pero al entender que con la mente accionamos, la acción está en la cabeza. O sea que yo tranquilamente puedo ser un presidente porque en mi cabeza yo lo creo. Yo, siendo esta persona, teniendo un público, puedo tener 10 personas, pero esas 10 personas pueden llegar a otras 10, y así el pensamiento colectivo puede llegar de mí a todos ustedes, y puede ser como hoy se utiliza, no sé si malo o bueno, porque en un punto las sociedades humanas y todo lo que conlleva una colonia humana es bueno, pero por algo empezamos en lo que hoy es tierra verde, tierra fértil, y nosotros sin la capacidad de pensar en vergüenza por estar desnudos, o racismo, o pensar que esta persona es esto, es aquello, son fundamentos. Una persona puede fumar, puede tomar, puede tener adicciones, pues la palabra adicción es un fundamento. Antes un cavernícola podía tener hambre siempre y comer siempre y no era adicto a comer carne. Era una persona normal que hacía lo que quería. Hoy es un pensamiento colectivo en el que una persona, por hacer tanto algo, dependiendo de cómo vea la sociedad, porque vos podés jugar mucho al fútbol y no sos adicto al fútbol. Podés decirlo por usar la palabra adicto, mencionando que haces mucho algo, y lo correcto, la palabra sería adicto al alcohol, adicto en esa referencia. La adicción se vuelve mala y la palabra es utilizada en su término correcto. Y bueno, me hizo pensar entonces. Me hizo pensar porque hay en un punto en que nosotros de jóvenes empezamos a creer. Y es obvio que a la primera persona que le empezamos a creer es al primer humano con el que nosotros tenemos contacto. ¿Quién es? Obviamente no va a ser un tercero del mundo. Nosotros tenemos a mamá y a papá. O el que toque. Ahí empieza las primeras creencias. Si él te dice que creas en Dios, en ese punto lo vas a hacer. Ahí está el peligro de la crianza. Yo puedo tener un hijo y yo sé que con el pensamiento
y lo que se diría crianza, porque para mí crianza es que coma, que se bañe, que lo bañe en todo caso, y no meter fundamentos en la cabeza de un niño. Pues la manera más fácil es esa. De un principio es como plantificar, que sería un plan, un excelente plan para tener soldados fieles, tener personas en el mismo tono, en la misma frecuencia de radio. Es pensar en que si hay un ejército de nene de 6 años, aunque sean 20 años lo que conlleve criarlos, llenarles la cabeza, va a funcionar. Ellos van a creer lo que vos quieras. ¿A qué llegamos con decir en temas pensamiento y pensar en que de chicos creemos todo? La referencia está en que la creencia es cuando nuestro lado más inocente busca una respuesta. Hay respuestas a todo. Pero ¿por qué hay respuestas sin preguntas? ¿Por qué yo, si no me pregunté, vos me respondiste, vos me diste, vos me llenaste la cabeza de una respuesta a la que yo nunca fundamenté una pregunta o nunca me pregunté? ¿Por qué yo me pregunto algo que vos creés y yo tengo que aceptarlo? Y ese es el punto de que aunque todos pensemos, siempre lo que más resalta es lo que más se piensa. ¿Y vos creés que si yo digo, no sé, de la existencia de que nos oculten algo, la existencia de que tengamos más vida de la que creamos en nuestro planeta? Porque no hablo de lo extraterrestre, hablo de que en nuestro planeta mismo nosotros no nos movemos como nosotros queremos. Nosotros veríamos cosas que querramos. Pero ¿desde cuándo nosotros dejamos de pensar en explorar el mundo? Desde que el capitalismo, desde que los grandes personajes, los grandes íconos se apoderaron. Y pensá en eso. ¿Quién nos mandó a apoderarse? No nos mandó nadie. Ellos apoderaron un punto en el que se reservaron todo, no para ellos, sino para nada. Sino para dejarlo en el aire y no dejar que otra persona se divierta y logre hacer cualquier estupidez que quiera. El ejemplo somos nosotros. Vos, si querés ir e investigar algo que encima ya está relatado en una página y te dicen lo que sucede ahí o lo que vas a encontrarte, vos, si vas, nunca te vas a encontrar lo que está ahí escrito. Capaz que en lo que vos leíste y te informaste antes de ir al lugar, te dice que hay ciertos animales, cierto hábitat, ciertas plantas, y vas y es desierto, o no hay animal, no hay vida, no hay un pueblo, no hay gente. A eso vamos. Nosotros estamos informados de algo que simplemente es una objetividad y algo que encima, a lo que iba, una sola persona describió, una sola persona lo publicó, y ahí no tenemos el pensamiento popular, o lo que sería que 100 personas contra 50 tengan la certeza y la pregunta correcta a lo que tenemos. 100 le gana a 50. Tenemos 100 que dicen que Milei es buen presidente y 50 que Milei no. Y se va a publicar la que Milei es mejor antes que Milei es peor. Y ahí va la información en todos nuestros dispositivos. Y no estoy seguro en los libros, porque la verdad que hoy confiaría más en un libro con una portada desgastada. Mejor dicho, confiaría más en un libro de Harry Potter que esté maltratado y que diga que es de una década muy atrasada, antes que una edición nueva firmada por Edgar Allan Poe. A eso es referirse a que nosotros tenemos que confiar en lo que está hace mucho tiempo acá, porque eso nadie lo borra. Lo único que pueden borrar y volver a escribir es lo que está en los aparatos, en lo que está en los
libros que nos recomiendan cuando nosotros buscamos algo. Si yo quiero saber algo de fisionomía, alguien me va a mandar a un libro que te recomiendan porque se lo recomendó todo el mundo para aprender eso. Y te pueden decir, hay un libro, se hizo famoso, sale en películas, sale en Los Simpsons también. No hablo que sea un libro bueno, lo que sea. El libro es como que lo dan a reconocer como recomendado para ese tema. Era un tema del gobierno sobre los UFO ovni. Y es recomendado. ¿Y por qué el gobierno deja y recomienda un libro de algo que no existe para ellos? Y es una locura para el pensamiento de la gente. Y es algo representado en películas estúpidas y a veces entretenidas. Ahí es donde no pueden borrar. Nosotros tenemos algo imborrable. Porque nosotros en esta tierra no estamos borrando, estamos aumentando. Podemos aumentar la toxicidad, podemos aumentar la población, pero lo que no vamos a hacer es disminuir lo que ya fue creado. Pensar en que kilómetros abajo de la tierra hay otro Buenos Aires, está el primer Buenos Aires. Eso no lo borra nadie, lo borran ellos. ¿Dónde está escrito cuándo fue la primera derrocada de nuestro gobierno, que era una mierda? Que terminó en manos de políticos basados en el dólar, que nos dejó en la cima de Wall Street, pero eso terminó siendo borrado, terminó siendo una estupidez. Y que yo recuerde y que te recomiendan del estudio de esa época, de ese momento, en un estudio de un colegio, te dan algo escrito que parece escrito en el momento, algo con información vasta, según ellos, y es algo estúpido. Te cuentan, lo peor es que te pongan fechas, las fechas no existen. Y no hablo de 2402, hablo de los años, hablo de todo el tiempo que pasó, como dando referencias a películas. No se puede borrar. Y eso capaz que... sí. Eso capaz que nos deja pensando en que si no pueden borrarlo, pueden promocionarlo y volver a sacarlo adelante. Como antes Manaos no se tomaba, pero ahora está la nueva Manaos. Bueno, los mayas no existían, ahora existen los mayas. Ahora te dejo saber cómo construían, pero no sabemos absolutamente nada de cómo se comportaban, cómo eran, cómo se llamaban, qué hacían, qué ¿entendés? O sea que ellos lo único que nos demuestran es lo que podemos imaginar viendo. Pero lo relativo sería leerlo, escucharlo, cosas que tenemos en presente. Hoy en día cuenta mucho el presente, inclusive para reconocer la sociedad, reconocer el sistema, reconocer todo. Ahí va el basto.